considero yo que el emprendedor, y yo considero que a ti te ha pasado mucho, ¿no? El tema de que es solitario, ¿no? A veces te quedas solo y dices, nadie me ayuda, emprendí y se fue a la M todo, pues, ¿no? El empresario, el emprendedor es solitario. Estás en el desierto prácticamente. Y ahí es cuando te forjas más para para cumplir tus metas. Porque al parecer no estás haciendo nada, pero al final sí estás sumándole un granito de arena a esa playa, Un ¿no? 1%. La meta final es realizar nuestro mall, pues, ¿no? Que se va a llamar Lozone Mall. Estamos todavía en búsqueda Porque de se eso. viene un mall ahora, ¿no? En esa En el zona, área de La claro. Joya, ¿no? Así es. Justamente, ¿no? Sí, 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 así es. Justamente y calladitos. Anunciaron un mall, ¿no? Así es, anunciaron un mall. Nosotros no, por si acaso, pero No, sí no, no, otra, no, no, no. una de las El firmas más grupo grandes. Novis con Difare, si no me Así equivoco. es, Noves con Difare. Ahí se ve también donde apuntamos, la verdad apuntamos muy bien porque Sí, porque si ellos abren ahí es por algo. exactamente. Bienvenidos a Círculo de Poder Podcast. Hoy estamos en un nuevo episodio en un nuevo rubro, el desarrollo inmobiliario. Y para eso tenemos aquí a un experto en esto. Bienvenido, René Sánchez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a a este excelente podcast. La verdad, no he visto que existen muchos aquí sobre temas de emprendimiento, temas empresariales. El único. El único, la verdad, y estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por su invitación. Lo bueno, René, es que cada vez vamos sumando más rubros y qué bueno tenerte aquí para poder hablar del tuyo en específico. ¿Qué tal? ¿Cómo iniciaste? Como todo emprendedor tenemos un inicio. ¿Cómo empezó todo? Bueno, ¿cómo empecé? Como siempre lo digo, no empecé como que de cero, sino de menos $300,000. Okay. Empecé, a veces se ríen, pues, ¿no? De este tema, porque dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estuviste ahí? Y bueno, la verdad es que la vida me llevó allá, a una constructora familiar, en donde para mí fue un reto, pues, ¿no? Para mí fue un reto porque tenía mi familia de por medio, mi hermano, mi hermana, mi mamá, y tuve que asumir con valor también, con valentía, ese reto. Y bueno, hablamos de más o menos del 2010, ¿no? 2010 de una época, bueno, que la construcción estaba muy buena porque era una constructora, no era el tema de desarrollo inmobiliario, que actualmente me dedico con mayor profundidad. Y bueno, ya en el 2018 decidí desenmarcarme de esa empresa constructora, ya que habían muchas limitantes y bueno, ahí ya decidí volar hasta actualmente que ya estamos en una empresa donde ya considero que ya está más consolidada. Y bueno, ya ahí podemos hablar más tarde de los retos que tuvimos con la pandemia, que muchos sufrimos en ese entonces, como que fue un reset, ¿no? Claro. Y ya, pues, también fue otra enseñanza más. René, y dentro de ello siempre veo que hay una confusión de qué es un desarrollador inmobiliario o qué hace. Bueno, el desarrollador inmobiliario aquí en Ecuador siempre lo mezclan, pues no a veces, que es como un constructor o lo relacionan mucho con el constructor. Y el desarrollador inmobiliario en sí es como un artista, ¿no? Un artista, me gusta mucho el arte, me gusta bastante la música, y es como el director de orquesta, ¿no? En donde Sí. tiene que saber, para sacar un proyecto inmobiliario, un edificio, hacer una casa, o hacer una urbanización, o hacer una plaza comercial, tienes que hablar con muchas profesiones y saber ciertos detalles de cada una de ellas en base a tu proyecto. El tema legal, que es un abogado, tienes que saber temas de fideicomiso, a lo mejor, si es que obviamente usas ese recurso, o tienes que saber temas de contratos, ¿no? Tienes que hablar con él, pues que te asesore para que tenga un contrato de promesa compra-venta para tu cliente, o también para que te cubra el tema también si es que estás adquiriendo un terreno, Claro. te cubre y te proteja, pues, ¿no? Por otro lado, también el tema comercial, ¿no? El tema comercial es, tienes que saber también estrategias comerciales, de ventas, para poder realizar con eficacia, eficiencia, el tema de la venta en sí del inmueble. De ahí el tema de marketing digital también es algo muy importante hoy en día. Entonces, estrategia de marketing también sirve muchísimo para poder promover tu proyecto. Y bueno, de ahí hay otras profesiones más que son el tema financiero, el tema de la banca, ¿no? El negocio inmobiliario también es un tema financiero, también más que un tema constructivo, es un tema financiero, que abarca también saber todas estas
profesiones, algo de estas profesiones y formar en cierto sentido un equipo, pues, ¿no? Entonces, prácticamente eso es un desarrollador. No básicamente es un constructor, sino más bien une todo esto para sacar a flote un proyecto inmobiliario en sí. ¿Cuál fue tu primer proyecto inmobiliario que tuviste? Mi primer proyecto inmobiliario fue hacer una casa. Ok. ¿Qué año más o menos? Fue en el año 2021. Sí, en el año 2021 esta casa, bueno, primero estaba con esas ganas de ya comenzar a hacer un desarrollo inmobiliario porque todavía no comenzaba, me había cogido la pandemia, me había hecho pedazos, es como que si estás en el piso y te siguen pegando, te siguen pegando fuertemente, entonces decidí obviamente también leer mucho, capacitarme, más todavía digitalmente, y comencé a preguntar a alguien que me fíe un terreno, pues, ¿no? Que me fíe un terreno. Dentro de estas lecturas, de estos aprendizajes, comencé a ver quién, o sea, estrategia, que te lo puede fiar o a lo mejor puedes llegar a una alianza con ese dueño del terreno, pues, ¿no? Para sacar el proyecto inmobiliario, así no inviertes en el terreno, sino llegas a una sociedad con el dueño del terreno. Pero en este caso, estaba buscando cualquiera de las dos cosas, con tal de hacer mi primer proyecto. Entonces, iba por el 10º, después me fui intenté porque nadie quería. No, yo quiero la plata ahí, yo quiero la plata ahí, ahí. Pero, hermano, estamos recién saliendo de pandemia, a plazo. Con eso, por lo menos. Entonces, no, nadie quería. Y en el número 60, por ahí, que seguía intentando, ¿no? Que alguien me lo dé a plazo, logré hacerlo con una desarrolladora que me dijo, bueno, págamelo 12 meses. Con un enganche suave, pero hasta eso ya había conseguido un cliente, ¿no? En donde había hecho un arquitectónico, cojo también recursos que tengo cerca, pues eso es mi esposa que es arquitecta, diseña bonito. Entonces pude consolidar pude consolidar esta venta a través también de un broker y listo. Pude pagar el terreno de esa forma y también conforme también a lo que me cancelaba el propietario en sí, pues, ¿no? Sí. Ese fue mi primer proyecto, fue un reto obviamente de constancia, de perseverancia, porque tranquilamente ya en el 10 en el intento 10 de conseguir el terreno, pude haber dicho, ¿sabes qué? No, ya hasta aquí nomás llego, sigo con mi constructora, dándole servicios de construcción a las empresas y listo. Pero no, seguí intentándolo, y ahí es que rescato mucho la lectura y la resiliencia en la etapa que estaba viviendo, que era la pandemia, pues, ¿no? Claro, la etapa de la pandemia creo que a toditos nos dio un sacudón y comenzamos y te digo que no todos, ¿ah? ¿No todos? No todos, porque yo también he escuchado a algunos, no sé ustedes, pero dicen, no, a mí no me afectó la pandemia, a mí me fue muy bien. Y yo, wow, qué increíble, ¿no? O sea, es que hubieron empresas y hubieron sectores los cuales no fueron afectados por la pandemia. O sea, hay sectores que pandemia o no pandemia van a seguir funcionando siempre, ¿no? E inclusive más. O sea, el sector farmacéutico le fue una maravilla. Al sector hospitalario le fue una maravilla. Supermercados también. Supermercados, alimentos, que no les podía ir mal. No. Ciertos emprendedores a los que vendían alcohol, wow. O sea, alcohol. Antiséptico. No, antiséptico, ¿no? Y productos de todo lo que era limpieza. Ya la gente no te compraba un Pinoclean, ahora era el doble Pinoclean porque ya no lo querían ni diluir con agua, porque el COVID pensaban, ¿no? Como, bueno, pensaban, está bien, era por ignorancia, no sabían, hasta los billetes le echaban alcohol, acuérdate, porque para ellos los billetes tenían COVID. Entonces, habían sectores que simplemente siguieron funcionando y hasta les fue un poco mejor, ¿no? Y el tema digital también despuntó, ¿no? El tema digital despuntó una locura, pues eso fue un absurdo, pues eso fue un boom. Según dicen los estudiosos que aumentamos 5 años. Prácticamente. Claro, pues, o sea, por ejemplo, 5 años. Imagínate los desarrolladores de Zoom. Sí. Este fue un gol, así, gol, ¿no? Y los desarrolladores de aplicaciones en ese momento, o sea, fue un boom. Sí, y ahí es que también bajan los precios algunas maestrías y todo lo demás, claro. Y justamente por este tema digital. Impresionante, hoy día estaba conversando con... El tema educativo le fue mal, claro. Le fue bien. O sea, a los que implementaron y supieron implementar rápidamente el tema digital, pues, ¿no? Adaptarse rápido. Claro, adaptarse rápido al tema digital les fue muy bien. Pero hubieron algunos del sector construcción, por ejemplo, pues, parados, ¿no? Sí. Algunos tuvimos como que... Yo tuve una constructora y justamente yo estuve parado
cerca de 14 meses. Sí, bastante, sí. Nosotros Yo igual, tenía claro. 2 contratos con de unos muros, unos temas en el municipio de Guayaquil. Ujú. 14 meses yo no pude hacer nada. Y Claro, y eso habiendo mal los es... contratos y Claro. que, oye, que me estás entregando tarde. ¿Cómo que te estoy entregando? Yo te me das de trabajar, pues. Pero así eran, ¿no? Pero, y todo eso, y ojo, que esos problemas también se le vinieron a algunos, ¿no? No es que no respetaste la fecha. Espérate, yo no podía trabajar. Claro, Entonces no podías, o sea, esas ya. cosas que tenemos que lidiar los emprendedores, los que estamos Claro. ahí donde las papas queman, Pero ¿no? así pasa, o Así sea, es, eso es así, pana. así es, así Pero es. fue un shifting, Sí, así es. fue un shift de nuestra manera de vida y de la forma en que la gente trabaja ahora y mucha gente se adaptó a trabajar desde casa ahora. Yo creo que los que arriendan oficinas tuvieron una baja porque muchas oficinas dejaron de tener oficinas, muchas empresas pensaron y dijeron, oye, ¿para qué pagar $15,000 arriendo por este piso? Más luz, Sí puede agua, enviarlo a... más luz, agua y todo, si me funcionan igualitos en la casa estos manes. Y hagamos todo por Zoom, ¿sí? Y se ahorraron un montón de plata. Tal cual. Y sobre todo las oficinas ahorita, actualmente todavía sigue, es el único sector del tema del desarrollo, es el que todavía está tambaleando, todavía no despega como estaba antes de la pandemia. El tema comercial, el tema de residencial, el tema de bodegas, están dando, ya recuperó lo que había perdido, pero el tema de oficinas todavía está, y no solamente aquí, no, sino también en otros lugares, Estados Claro. Unidos, estadísticas de México, es el que todavía Si está... no te vayas lejos, Honeywell Ujú. cerró sus oficinas. Ok, claro. No cerró la empresa, cerró sus oficinas. Porque se dieron cuenta de que estaban gastando millones de dólares al año alquilando oficinas y edificios y los empleados les significaban lo mismo en sus casas. Y en muchos casos no tenías ni que pagarle tanto. Porque obviamente había muchos empleados que les pagabas, tú los traías de un estado a otro y les tenías que pagar vivienda y gastos y que siguen, no vayas a su estado, quédese ahí, trabaje para mí y todo lo hacemos virtual. Honeywell es una de las empresas que cerró oficinas. Y se adaptó a esa realidad. Y a esa estamos nueva hablando realidad. de que, o sea, Claro. Honeywell es Honeywell, pues, ¿no? O sea, no es... Pero, y ahorita también están haciendo esa implementación de que estamos perdiendo nuestra cultura. Regresen algunas, ya les están diciendo, pues, ¿no? De tecnología sobre todo. Sí, Ajá. no se va a poder todo por... No. Yo, por ejemplo, yo no me adapto. El face to face. Yo Tienes el digo, face- es el Zoom y todo, yo no... No lo aguanto para no ser vieja escuela y yo necesito... Imagínate vender por Zoom. Increíble. No, pero yo no aguanto conversar con alguien de un proyecto así por Zoom. Yo estoy como que, no, yo necesito... Claro, estar en la O negociación. cuando alguien me hace un viendo- diseño de algo, yo necesito estar ahí viendo el diseño. A ver, muévete más a la izquierda. Ya, no. A ver, quítale eso ahí. A ver, haz la línea más abajo. Ya. Pero eso de que yo se lo envío y después yo le hago las correcciones y después se demora más. A veces el face to face es más rápido que... Sí, no, y esa cultura a veces uno no la pierde, pues de hecho es mejor tenerla, pero depende de cada quien, pues, ¿no? Hay otras generaciones que también ya cerramos rápido por Zoom. O sea, de hecho, nosotros cerramos, porque aparte de desarrollo inmobiliario, nosotros realizamos capacitaciones, temas de masterclass y todo lo demás por Zoom. Cerramos mentorías por Zoom. Claro. Entonces ya depende de cada producto, ¿no? Sí. También cada línea y todo lo Hay de todo. Pero ya un contrato ya es diferente. Bueno, contrato de construcción o tema de desarrollo, no, eso es Hay de totalmente todo, la diferente. verdad es que hay de todo. Hay cosas que necesitas como que el feeling del face to face. Sí, así es. René, ¿cómo llegaste al punto de tenías la constructora e inclinarte un poco más al desarrollo? A ver, primero porque fue un sueño. Yo estudié economía dentro de esta profesión. Hay una línea que se llama, te dan finanzas, pues, ¿no? Y dentro de todo ese tema financiero me gustaba mucho el tema de flujos de caja, me gustaba mucho el tema de cómo manejar en sí financieramente también una empresa. Y se ata mucho a lo que es una desarrolladora inmobiliaria, pues. Entonces, si veo una constructora, la constructora en sí es una línea totalmente diferente porque es muchos temas operativos, control de costos diferentes, control de costos de obra, que eso es lo que carece a veces mucho el administrador de una constructora, el control de costos, y te demanda mucha operatividad también. Entonces, el tema ya inmobiliario
el tema inmobiliario me atrajo mucho cuando yo estaba en la universidad. Entonces, actualmente, el tema de la resiliencia que te comenté, ¿no? Vino una parte terrible en el 2020, 2021, de nuestra época como constructora. Dije, bueno, ya se acabó ahorita, me lanzo porque me lanzo en el tema de, ya netamente como, no netamente, pero vamos migrando hacia una desarrolladora, ser una desarrolladora. Entonces, comenzamos con el enfoque corporativo, o sea, con el enfoque en sí del equipo de trabajo. En el 2020 llegamos a ser solamente 3 personas, pues, ¿no? Más o menos éramos como 7 en el 2019. En el 2020 llegamos a ser solamente 3 personas, mi esposa, asistente y yo. Comenzamos a buscar terrenos y todo lo demás, eso sí, siendo todavía constructora. Y de ahí, bueno, actualmente ya hace un año y medio, ya prácticamente nuestro plan estratégico fue ya dejar no 100% de la constructora, pero sí que ya la inmobiliaria comienza a tener más protagonismo, pues, ¿no? Más protagonismo como empresa. Entonces, eso, mi fascinación por la finanza fue, yo creo que la inversión inmobiliaria me ató mucho hacia ya ser un desarrollador. Del 2020 a 2025, son 5 años. ¿Qué habilidades tú podrías decir que deberían tener innatas un desarrollador? ¿O debería desarrollarlas? Bueno, yo creo que la de todo empresario, ¿no? Primero, que siempre yo lo tengo en mi cabeza, es ser yo le digo que es una virtud el tener la paciencia. Eso es una virtud, paciencia, porque si no tienes paciencia, puedes virarte y decir, sabes que ya no quiero nada, pues, ¿no? La paciencia para mí sí es una virtud indispensable. La segunda, obviamente, es la constancia. Ser constante, pues. Hay una frase que me dijo un tío, ¿no? El que no jode, se jode, ¿no? Entonces, prácticamente si es que yo no lo seguía intentando, me terminaba jodiendo. Entonces, era mi única ruta. Como que si tienes la última bala, ¿no? Y tienes que pegarla porque si no, ya no tienes más balas. Y de ahí, bueno, las otras son la disciplina. Sin disciplina es difícil llegar a hacer ya grandes proyectos, porque yo tengo una mentalidad de hacer cosas grandes, no tengo una mentalidad de hacer cosas pequeñas. Obviamente comencé a ver cosas pequeñas, pero tengo una mentalidad de llegar a hacer ya proyectos ya inmobiliarios más grandes. Entonces, si refuerzo estas tres virtudes o talentos, considero que sí tendré la potestad para avanzar a hacer cosas más grandes. ¿Mm? Okay. Dentro de ello, se podría decir que es como la resiliencia, ¿no? Uh-huh. Buscar seguir. ¿Tienes un proyecto actual? ¿Estás manejando algún proyecto? Sí, ahorita estamos realizando, hemos creado una marca de plazas comerciales que actualmente le hemos iniciado en La Aurora, que es una zona de expansión. Bueno, que Guayaquil se está expandiendo hacia esta zona, pues, ¿no? Que son algunas urbanizaciones, La Joya, Villa Club, Villas del Rey, y bueno, ahorita más urbanizaciones que existen. En los próximos 4 años va a tener más población literal que Guayaquil. ¿En los próximos? 4 años. 4 años, Sí. población. Sí. Sí. De vivienda. De vivienda. Sí. Okay. Sí. El 80%, 90% de los que viven en La Aurora trabajan en Guayaquil. Entonces, obviamente, Guayaquil está ocupado. Claro. Pero por su tasa de crecimiento poblacional es la parroquia, porque ni siquiera es ciudad. Bueno, como Daule es ciudad, pero La Aurora tiene una tasa de crecimiento la más grande del país en la historia. Sí. Nunca ha habido nunca ha habido una parroquia o sector con una tasa de crecimiento tan alta, y que si sigue a este ritmo en 2029 proyecta más habitantes que Guayaquil. O sea, Guayaquil se queda sin... No te voy a decir que en Guayaquil hay 3 millones y acá van a haber 3.200.000. Lo que te estoy diciendo es que en Guayaquil, en vez de 3 millones, van a haber 1.8 y acá van a haber 2. Okay. O sea, Guayaquil se queda sin habitantes, porque la gente está migrando. Entonces, por eso te digo, es por la migración de Guayaquil hacia acá, y la tasa de crecimiento y la tasa de migración, esta va a ocupar más población. Claro. Es una ridiculez el crecimiento de La Aurora.
Empecemos con que Villa del Rey se está uniendo a Los Lojas. Y ahora por Bueno, atrás... pero falta, está muy lejos todavía. Sí, sí, pero tienen las garitas armadas ya, Villa del Rey. O sea, tienen garitas. Tú vas al cerro, a la montaña y coges unos binoculares y hay garitas ya hechas, ¿no? En serio. Yo las vi hace 4 años, o sea, imagínate las garitas que deben de haber ahora. Y Villa Italia y La Rioja... No, digo que está lejos de las Lojas, tío, de las Lojas. ¿Qué cosa? Villas del Rey, está lejos de las Lojas. Se unen. No, pero las Lojas es un pueblito. Pero Los Lojas. Sí, exactamente. Que está Villa Salitre. Sí, así es. Pero que cruza, o sea, entras por la mitad y va por atrás de la cantera. Sí. ¿Ya? Y toda esa cantera finalmente va a terminar siendo Villa del Rey. Toda la cantera de Villa del Rey. Toda esa cantera, todo lo que está, todo eso es Villa del Rey. Entonces finalmente va a terminar uniéndose y el sector de La Rioja y Villa Italia, si mal no recuerdo, va a Eso es tener... Vía Salitre. Ah, no, perdón. No. Las Riojas de Villas de Italia es el Vía del 10, sí, claro. Ajá. Ya, No, no es Vía Salitre, eso es del esa otro de lado, ahí, claro. Esa de ahí, el que vive en la última etapa, después de unos años de Villa Italia, a pie se va a comer el maduro con queso Nobol. Así. Ah, sí. Ese sí va a ir hacia las Lojas, claro. Ajá. A pie. Sí. A pie. Te vas a pie nomás. Me voy en bicicleta que a Nobol. Así, estoy a 5 minutos. Maduro con queso y regresa. Es que es tal cual, claro, así es. Está Es creciendo. realmente ridículo el crecimiento. O sea, es absurdo. Absurdo. Y todo esto va a hacer que modifiquen todo. Pues no van a modificar peajes. Van a modificar todo porque vas a llegar a Daule sin tener la necesidad. O sea, vas a salir para vía, ¿sabes? Vía Manabí, para todo eso, Lomas de Arentillo, todo eso sin la necesidad de pasar por el peaje de Chivería o por el peaje de Vía Salitre, porque Claro. todo va a estar pasando. Ya ya esos conectado, peajes. Entonces conectado. vas a tener que reubicar peajes, vas a tener que reubicar de todo. La carretera de 4 carriles que tiene Vía Salitre ahora, que la prefectura la está ampliando, eso es una maravilla. Sí. O sea, y bien pensado, porque la planificación va para allá. O sea, El crecimiento, esto- claro. eh, Desde el 2012 ha crecido la Aurora al 200%, o sea, es la que más crece. claro. Y la que más permisos de construcción tiene, pero bueno, es la que más tiene por debajo de Guayaquil. Este podcast es posible gracias a Cirgo. Somos una empresa de desarrollo tecnológico especializada en blockchain que transforma tus ideas. Ayudamos a que tu empresa crezca más rápido y se beneficie del poder de la tecnología. Si estás listo para ir al siguiente nivel, visita cirgo.com. Cuenca y Quito. Quito, pues claro, pues no, es la cuarta. Pero es impresionante el crecimiento. O sea, Es la cuarta, pero en su porcentual es la más grande. sí, la porcentual es más grande, así es. Sí, me explico. Porcentual Sí, sí, sí. en base a la población En actual ba- es la más grande. Exactamente. Exactamente, así es. Inclusive más que Santo Domingo, más que Y, todo. y demográficamente es la de más alto crecimiento en la historia del país. Así es. así Es un absurdo, realmente es ridículo, de verdad. Yo digo ridículo, ¿de dónde están pariendo tanta gente o de dónde están viniendo? Porque, ¿sabes qué? Es ridículo lo grande que es. Ujú. Y bueno, se ata mucho al concepto también de que Guayaquil ya debe tener alternativas de crecimiento vertical. Sí, eso también Porque escuchaba bastante. ya se están Mucho algunas crecer horizontal, urbanizaciones que eran Urdesa, que Sí, era... pero aún así Guayaquil todavía tiene tanto terreno para crecer. Bueno, Y no de manera estamos hablando de Vía La Costa, que es un lugar que también tiene Claro. un crecimiento fuerte, si es que hablamos en temas de vivienda horizontal, pues no, o sea, desarrollos Sí, horizontales. vía horizontal, vía la costa, porque claro, centro, sur, ya no tienes dónde más hacer. No, pero digo, las alternativas también Urdesa son crecer tampoco verticalmente, pues no, porque la gente también debe de adaptarse a lugares más céntricos y tener temas, como crecen las grandes ciudades, ¿no? Buenos Aires, Medellín, ¿no? Ir también a... Pensar ir- en ello. Pero Y- creo que tienes un tema, tú que eres constructor y debes de saber, tienes un tema también de suelo, ¿no? En Guayaquil. Suelo, Sí, o sea, un tema geológico de que es complicado el crecimiento vertical por el tipo de suelo, por el tipo de suelo de fango. o sea, pero hay soluciones, ¿no? Oh, sí, pero hay son soluciones. tan caras que... Sí, pero ahí depende, pues, ¿no? Dónde, pues, desarrollas. Primero, antes de desarrollar, tienes que hacer el estudio de suelo, a ver si es que es factible el Claro. proyecto o no y si te va a alcanzar con el metro cuadrado de venta en sí, pues, ¿no? Entonces,
Ahí depende mucho del estudio de cada desarrollador, pues, ¿no? Porque si no te puedes meter en, en un problema. Claro, es que tienes que vender caro, a eso es a Así lo que es. voy. Vas a tener que vender Sí. caro cuando desarrollas de forma vertical porque el tipo geológico, o sea, la geología del suelo de Guayaquil Depende es del precio de la suave. tierra. Depende del precio de la tierra y depende de cuánta altura le vas a echar al proyecto. Y sí he escuchado que hay complicaciones cuando haces edificio en Guayaquil para los permisos. Permisos de construcción. Sí, o sea, que te jueguen con que no, que muchos pisos, pero que no quieres hacer 20, no, y que es un pito, Es que ahí vienen las normas de y que edificación. las palanquitas nada más son los únicos que pueden ¿Cómo son? construir Y eso 30 pisos. y eso, bueno, no lo he escuchado, pero es lo que en realidad un desarrollador tiene que tener las facilidades para eso. Que es desarrollar, ¿sabes qué? En estas partes puedes hacer edificios de 7 pisos hasta 8, hasta 10 pisos, y en este lugar no. Ok, pues para eso son las normas de edificación. Y obviamente socializarlo con el municipio también es muy importante antes de hacer un proyecto. Pero la cosa es que el desarrollador tiene que tener esa información. No es que a la loca te lanzas, compras el terreno y ves que no puedes hacer ese edificio. Y a ver Pues, qué ¿no? sale. Entonces, También esto va a mejorar cuando el aeropuerto se mueva. Ese es un problema que tienes para normas de construcción vertical, ¿no? También, Tienes claro. el aeropuerto en el centro de la ciudad. sí, en zonas, claro. Sí, así o es. sea, tienes el aeropuerto en el centro de la ciudad y no puedes hacer nada. O sea, por ejemplo, aquí en Mocolí, no puedes hacer edificios tan altos. O sea, porque los aviones te pasan al Sí, lado. sí, por aquí pasa. Ya, entonces, justamente... Y si hacen edificios igual altos aquí, más o menos. Si hacen, creo que tienen 7 pisos más o Pero menos. no, pues que, a ver, cuando yo te hablo alto de 40 pisos. Ah, ya, O sea, pues. No, eso es lo que claro, voy. claro. El Este, máximo que van a hacer en Puerto Santana. Claro, ese de ahí es alto. Claro. Así es, ese Más en Puerto alto que Sant- Tornillo. Los de Puerto Santa Ana, en cambio, sí son altos. Claro, pero, y ojo, porque tienes, o sea, literalmente hay vuelos que vienen por ese lado, sino que pasan por el otro lado del río, o sea, por Durán, básicamente, ¿no? Y entran por Durán, pero por eso es. Ahora, Mocolí, porque estás literalmente en la zona aérea. Pero claro, o sea, ahí puedes hacer edificios altísimos. Y es que creo que también despegó mucho el tema de Quito. Quito comenzó a hacer bastante edificio Ujú. en la zona cuando salió el Cuando aeropuerto. salió el aeropuerto. Por eso digo, cuando muevan el aeropuerto, ahí yo creo que las normas van a cambiar un poco, se va a dar preferencia a este tema de vivienda vertical para la gente que se quiere quedar en Guayaquil, ¿no? Porque acuérdate que, o sea, Que depende también qué propone el desarrollador. Primero, obviamente, con qué planifica el municipio, ¿no? Pero de ahí el desarrollador qué propone, pues, Claro. ¿no? Un tema mixto en donde abajo puedes tener un lugar en donde puedes ir a comer, un tema de un edificio en donde, no sé, pues sea para personas no tan jóvenes, sino a partir de 50 años, en donde tengan otras temáticas, otras amenidades. Entonces, depende mucho del claro, que desarrollador. sean, ¿cómo se llaman estos edificios donde tienes todo y no tienes que salir ya? Los tiene mixtos, Tienen un nombrecito así como los all inclusive, así. ok. Hay un nombre que como que ya tú vives ahí Y no sales. Y no sales. O sea, tienes ahí el gimnasio, la piscina, el barbecue, el cine. Es como que Los restaurantes. Bueno, se le dice en conceptos, temas urbanísticos, es la ciudad de 15 minutos, de 10 minutos. Yo así pensaba, es. ajá, la ciudad de los 15 minutos. Claro, o sea, es un tema así, que son, por ejemplo, los temas que tienen en Cumbayá los You. Ah, ya, ok. Los estudios que también ahora... Sí, pero tienes todo ahí. Ujú. O sea, vas y tienes restaurantes, tienes el minimarket, tienes la licorera, tienen salas de cine, Desayuno, tienen todo. Entonces tú literalmente, y tienen oficinas, a coworking, tienen claro. coworking ahí mismo, entonces tú ahí no tienes ni que salir, o sea, ya sales porque ya literalmente quieres hacer turismo, ¿no? Pero Haces turismo en otra cuadra. claro, haces turismo en el mall porque ya estás cansado de ver lo que pasa en tu edificio, pero estas son las nuevas metodologías y esto es lo que se viene supuestamente porque hay, no sé, pues, ¿no? Personas que no les gusta ya tal vez tan grande, todo se ha vuelto caro, todo es diferente, ¿no? A lo que era antes, ¿no? Y bueno, también es la cultura, cada ciudad tiene su cultura, ¿no? Claro. O sea, yo considero que nos ha metido mucho Yo en te la... hago una pregunta, pana, en la Aurora, básicamente. Ok. ¿Por qué todo se ha vuelto tan caro, pana? O sea, yo entiendo la demanda, la oferta, la parte económica, que sí, que no, que bla, bla, bla. Pero en una economía como la nuestra, como la de Ecuador, que aparentemente hay mucho dinero, pero todo el mundo se queja. Pero hay mucho dinero, pero todo el mundo se queja. Pero ¿por qué todo se ha vuelto tan caro que llega a un punto en que el emprendedor básicamente mantiene el local comercial y al local comercial le interesa más es págame alto y no me importa que tú estés ahorcado
te bajo el precio con tal de mantener a ese cliente forever. O sea, si yo tengo un local comercial en tu plaza, o tú tienes una plaza y tú me dices, ok, este local de 50 metros te cuesta 1.500, y yo hago un estudio de factibilidad de lo que yo tengo que vender en esos 50 metros cuadrados, que sí que no, para yo salir, para llegar a mi punto de equilibrio, yo tengo que vender $80,000 al mes, y yo te digo, chuta, me parece muy caro, pero ahórcate, pero págame mis $1.500 mensuales, a decirte, págame 800 para que tengas que vender menos, pero aseguro que ese cliente esté forever. Porque para mí es mal negocio que los locales cierren. Ujú. No es buen negocio para ninguna plaza que estén cambiando de locales. Lo que una plaza siempre quiere es, primero, tener un ancla, Así es. que esa ancla mantenga el tráfico, pero lo que más le conviene a una plaza es que los negocios vendan. O sea, que siempre estén funcionando, ¿no? Y que puedan tener una venta para que la gente no diga, uy, esta plaza no funciona porque los negocios están saliendo y cambiándose, pero pues, se ha vuelto todo muy caro. Yo me acuerdo, y te voy a dar un ejemplo, yo hace algunos años, yo algo quería poner, no me acuerdo qué era, cuando iba a abrir Plaza Tía, ahí entre La Joya y Villa Club, Sí. Ya, frente a la ok, iglesia, sí. ahí abrieron ese Plaza Tía hace algunos años. Yo nunca me voy a olvidar que yo estaba averiguando unos precios para algo. Algo quería hacer, no me acuerdo qué era. Pana, Tema ¿no? de local. Sí, pero era un local Ok. comercial. Y me dijeron el precio, ¿no? Y el precio era $30 el metro cuadrado, ya, por decirte. Y le decía, pero ustedes están locos. O sea, porque en esa época, Plaza Navona costaba 27 Ok. y los manes cobraban 30. 30. Yo decía, ¿qué les pasa? Pero sin embargo, esa plaza Revienta. no hay dónde poner un pie. O sea, no hay literal dónde poner un pie. Y todos los locales están llenos, ¿no? Pero yo que estoy en el medio, a mí sí me escriben, pues. Apenas nos alcanza para pagar los costos operativos. ¿De qué te sirve tener un negocio que solamente estás manteniendo, o sea, El local. el local, los costos operativos y todo? Y digo, y en sí, a veces hasta digo eso para las casas, para las viviendas y todo. Por ejemplo, yo en la casa que estoy ahorita, yo ya tengo como año y medio pagando lo mismo y es un precio para mí súper bueno. Y yo le digo al dueño, porque el dueño es pana, entonces me dice, oye, ya que, hermano, ¿me he atrasado algún día? Nunca. Ok, gracias. No hagas que me atrase. Déjame ahí. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Saber que el primero o el dos está pagada tu renta como pinte? ¿O por quererte ganar 2 centavos más, te empieza a pagar el 8, el 10? Que te diga, aguántame un chance, que te... No, sí, ¿verdad? Puntual. Ni me toques, hermano, ahorita porque mi economía no ha mejorado, les digo yo. Mi economía no ha cambiado, así que sigamos en la misma, que la tuya va a seguir igual también. O sea, no te afecta nada, pero todo se ha encarecido demasiado, René. O sea, la parte comercial, realmente, ¿qué es? Porque la construcción, yo entiendo de la construcción y la construcción, no es que se ha encarecido, pues. O sea, en términos de mano de obra, creo que seguimos igual. Y en términos de materiales, ahora hay un montón de opciones que te dan, que son más económicas. O sea, ya no tienes que usar mármol en las paredes porque hay estos laminados de mármol que se ven lindos, ¿no? Aparte que normalmente una plaza te entrega en obra gris, cuando eres el primer inquilino. Así, cuando eres el primero. Sí, Cuando eres el primer inquilino te entrega en obra gris, o sea, tú lo tienes que terminar, ¿no? Entonces, ahora hay más facilidades, o sea, ahora las losas son alivianadas para ahorrarte tiempo, para ahorrarte dinero, o sea, hay tantos cambios justamente para hacer más rápido una construcción y todo. ¿Qué es lo que hace que todo esto se haya encarecido tanto, loco? Pero que sea que es tan cara la parte comercial. La parte comercial, hablo. ¿Cuál es la parte de alquiler, verdad? Sí, o sea, la parte comercial, la parte comercial de Sí. alquiler es esa. O sea, Sí. Yo conozco una plaza en Villa Club, hermano, que aparentemente, todo bien, pero están que cambian locales. Nadie se da cuenta, pero como que 2 o 3 personas sí me dicen, oye, pero había y cerraron. Uno cerró en 2 meses. Y decía, chuta, ¿no? Claro, es carísimo, pero es carísimo. Yo le pregunté a un pana, ¿cuánto paga? ¿Cuánto? No, le digo yo no alquilo. Yo por eso avanzo. Yo no, lo que tienes que vender es una estupidez. O sea, no vale la pena a veces. Bueno, depende aquí mucho de la meta del desarrollo, pues, ¿no? Yo considero ahí que hay como que un tema muy debatible, ¿no? Me hablabas que no se ha encarecido mucho el tema de los metros cuadrados de construcción. Y bueno, no es que suben tanto, porque no tenemos una inflación muy amplia. Pero, bueno, la gasolina
hace más o menos un año o 2 años creo que subió, ya le quitaron el tema, pero eso no se lo mide, ¿no? Porque lo medimos en base a la canasta básica, pero más Claro. no al transporte, que un maestro tiene que transportarse más metros, porque también está lejos, ¿no? Entonces tiene que transportarse más metros para ir, pues, ¿no? a su casa. Eso quiere decir que también el tema de la comida para ellos también se eleva. En el 2020 hubo un incremento considerable en el tema del acero, por ejemplo, Sí. subió un 40%, o sea, fue algo brutal. Entonces, se movieron las fichas, ¿no? Se movieron las fichas. Si hablamos del tema de la demanda, obviamente, sí, yo te digo, bacán, lo primero que hago es, ¿sabes qué? ¿Cuánto está alquilando allá? Yo me pongo el mismo precio, pues, ¿no? Claro, correcto. Eso es me lo, imagino, eso es lo sí. mínimo, pero si es que veo que no se está alquilando allá, ok, me bajo el precio. O veo que si quiero alquilar rápido, bajo el precio, a ver si me dan mis costos también, pues, ¿no? De alquiler. Entonces, depende obviamente de la celeridad de cada uno de los desarrolladores, pues, ¿no? Que quiera alquilar. Bueno, en ese sentido, si es que alquilamos y eres un inversor inmobiliario. Eh, por otro lado, también nosotros en desarrollo, en temas comerciales, se llama el tenant mix, ¿no? Que es Ujú, cómo, ujú. cómo diversificas tu plaza comercial en Ujú. temas de marcas o en temas de vocaciones comerciales. ¿Qué área es restaurante? ¿Cuál va a ser el ancla? Y si ese ancla obviamente te va a dar más audiencia, te va a dar más tránsito, tráfico, con eso te van a llover las marcas para que estés ahí. A lo mejor no son marcas de emprendimiento, son marcas ya, nosotros le decimos, bueno, las marcas anclas son las marcas que ya son grandes, Tía, etcétera, pues, ¿no? Tutti, etcétera, pues, ¿no? Por otro lado están las marcas medias, en donde sí tienen también un poder, en donde quieren expandirse, pero tienen un poder adquisitivo, en donde sí pueden captar este tipo de mercados y pueden también aguantar, pues, ¿no? Hasta que ya llegan a su punto de equilibrio y comienzan a tener ya utilidades de acuerdo al alquiler o la inversión que hizo al principio, pues, ¿no? Y de ahí ya vienen los emprendedores, ¿no? El tema del emprendimiento, que ese es otro tipo de marcas, obviamente, en donde a lo mejor tendrán que aguantar un poco más o a lo mejor también cómo realizan esa estrategia comercial para que ellos puedan sobresalir, pues, ¿no? Porque también es importante eso. Ellos por lo regular también van a islas, ¿no? En los centros comerciales, o también van a menos metros cuadrados en un lugar en un lugar como una plaza comercial, pues, ¿no? Entonces, hay diversidad, hay diferentes metros cuadrados en zonas. Nosotros lo que hemos decidido también, como marca en sí, Lozone Plaza, es trabajar en equipo, ¿no? No solamente conseguir una marca ancla y listo, bueno, ahí se vendió y listo, pues no, ya. No, es trabajar como administradores de una plaza comercial y trabajar en el tema de redes sociales, trabajar en temas de promociones, trabajar en temas de activaciones constantes, y obviamente en activaciones en los temas estos de Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, pues, ¿no? Ayudar obviamente a las marcas y trabajar esto en equipo. Todas las marcas obviamente no son competidoras entre ellas, pero sí que están involucrados en estas activaciones para poder, para que exista ese tránsito constante en este lugar, pues, ¿no? Claro. Entonces, ese es nuestro objetivo como Lozone Plaza, trabajar en equipo para que toda la plaza esté en constante activación. Claro, es que de eso depende también el funcionamiento de los negocios que están ahí, del éxito de la plaza y del éxito del negocio. Pues si no da es coraje, loco. Sí. Ahora, dentro de todo esto también, nosotros hemos decidido también realizar en Lozone Plaza, en esta primera fase, es una plaza en sí de conveniencia, ¿no? Donde tú vas, ves, compras y te vas, pues, ¿no? Hay un dato estadístico que la gente en las plazas comerciales va a comprar, no va a pasear. En los moles sí. Va Claro, a pasear, va a correcto, recibir aire correcto, acondicionado, va a comer. Claro. Ya. O sea, acá si vas es a comprar, ¿ves? Directo, conveniencia, y te vas. Nuestra siguiente etapa ya es una plaza de experiencias, ¿no? En donde va a ser una plaza de 3 pisos también, una plaza más grande, donde combinamos un área comercial en la parte de abajo, en ese tenant mix, en temas de desayuno, en primer piso alto va a ser lo que es temas de lugares en donde no es que necesitan mucha exposición, sino la gente va a consumir lo que es. Y ya el último piso es un food hall que vamos a hacer, donde ya es el destino de la plaza, vivir la experiencia en esa zona. Entonces, si es que obviamente tenemos un concepto básico, de esta manera lo hemos ideado, donde la primera fase va a ser de conveniencia y la segunda de experiencias, le vamos a dar a ese cliente o a
o a, a la población que está ahí una plaza totalmente diferente a las demás. Claro. Y todo obviamente trabajando en equipo, conjuntamente con los marcas, Chéverísimo, loco. inversores Bueno, que y mientras desarrolladores. mientras la experiencia no te dé ira, que tampoco te dé furia. Pero furia sí te vamos a dar nosotros aquí en este momento, porque furia nos auspicia el podcast del día de hoy, Furia Street. Qué rico. Rico. Estas hamburguesas panas son de Qué las belleza. top 3 hamburguesas entre Guayaquil, San Borondón, Daule. Furia es furia, pana. Furia, yo creo que el nombre de Furia es justamente porque te da ganas de putear a alguien cuando comes estas notas. Ahí están cortaditas por la mitad para que pruebes una. Tenemos A ver, el dime cuáles son, autobiography. dime cuáles son, A ver, autobiography. ya te voy a decir para Esta qué. es la auto... Sí, pero yo te voy a dar para que pruebes esta, que es la clásica, que es con pan de papa. Ok. Porque sé tu problema con La levadura, con la levadura. Yo me voy a pegar un pedazo de esta autobiography, carne de guayú, 3/4, como debe ser perfecta, hermano. Ajá. No. Son geniales. Un abrazo y un saludo a Gabriel. Gabrielito, el dueño de Furia. Uy. Gabrielito, el dueño de Furia. Muchísimas gracias, hermano. De Delicioso, verdad, que tus hamburguesas son espectaculares. Suerte. Sé que ya vas a abrir el primer local físico de Furia en Miami. Y eso habla muchísimo de cómo estamos progresando nosotros con la gastronomía ecuatoriana. Gastronomía ecuatoriana no típica, pero con nuestra forma de preparar ya platos que son inclusive de otros países, pero como los estamos haciendo bien, en Miami la estás rompiendo. Nos vemos pronto, que ya te voy a caer en el local de Miami. Le ponemos el toque ecuatoriano. No, la próxima semana le caigo en el local de Miami a Furia. Y va a abrir, creo que en diciembre, abre un local físico aquí en San Borondón también, así que pilas a la gente que le gusta Furia. De verdad ¿En que serio? son top las hamburguesas. Tengo que ir, pues, ¿no? También a Miami a ver qué tal. Tiene que ir, Sí, 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 sí. tiene que ir. Imagínate, ir a Miami a comer comida que puedes comprar. Así somos nosotros, hermano. Bueno, nuestro diferenciador con el resto de hamburgueserías que hay en Guayaquil es que usamos carne japonesa, una raza de vaca que se llama Wagyu, que ya lo saben, lo repito todo el tiempo. Es una carne que tiene bastante grasa intramuscular y ya lo saben todos nuestros queridos seguidores. Tratamos de usar productos distintos a los que se encuentran en los lugares de comida rápida, como la trufa, que la usamos bastante. Tenemos un sándwich que es asado de tira Angus, que no es común en un lugar de comida rápida. La carne del sándwich son 8 horas, la salsa lo mismo, las cebollas las caramelizamos 7, 8 horas también. Tratamos de llevar la comida rápida a otro nivel. Esas hamburguesas, bueno, están, Delicioso, pero... Buena, ¿no? Delicioso. Lo máximo. Gabrielito, gracias por esas hamburguesas Furia. Qué furia que se hayan acabado. No, excelentes, excelentes. Iván se comió la mayoría de hamburguesas. No, Iván, así que- a ver, Iván comió en el podcast de la mañana, Ok. almorzó, comió hamburguesa allá, cuando fui a hacerles el video, regresamos y volví a comer. De nuevo. Está bien. Está creciendo. Está en desarrollo todavía. No, vale. Claro, esto para crecer más. Bueno, compadre, entonces en los desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales, es una locura como la Aurora tiene plazas comerciales en la entrada Vía Club. Es fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una- Sí, y Es bueno, una como tú barbaridad. decías, mientras más población exista, mientras sean lugares estratégicos poblacionalmente hablando, no es que sea estancado, sigue creciendo. Entonces, el comercio tiene que seguir a esa población, pues, ¿no? Y la Aurora, sí, pues la Aurora lo único que carece, de lo único que carece la Aurora, no tiene, la verdad es que no lo tiene mucho, es industria. Por ende, la gente se va a trabajar a Guayaquil. No voy aquí, así es. ¿No? O trabaja en San Borondón, por último, porque San Borondón sí tiene su área, su downtown de oficina, De oficinas, ¿no? Que es lo que bodegas, está atrás etcétera. del Village, donde tienes pues estos edificios CIMA, del Portal, que son coworking y todo esto aquí. Pero ya ahora, por ejemplo, mira lo que están haciendo este desarrollo industrial, que va a ser el parque industrial más grande Villa del San Borondón, Ecuador. pero al ser pueblo. Ajá. Sí, no, en el PAN. Ah, ok. Ya. Justamente en el redondel que te lleva al PAN o te lleva al peaje de la cabecera cantonal de San Borondón. San Borondón, ¿no? claro. Ajá, sí. Ese parque industrial va ya ahí comienza todo, ¿no? Lo que es Almax en la vía San Borondón, todo eso, ¿no? Todo eso va a ser el desarrollo, yo creo, industrial. Y como estás al lado, la Aurora de San Borondón, pues por ahí ya van a empezar a haber más trabajos y sigue creciendo Sigue creciendo. la parte de Horizontalmente. vivienda en el sector de Daule.
Por eso es que están ahorita peleando la cantonización. Daule de y la San Aurora. Borondón, entre los dos. Ajá. Sí, pero bueno, yo creo que esa área de San Borondón ya Sí. no va a dar para vivienda. Esa área no está dando para viviendas, sí, pero ¿quién Puedes sabe? hacerlo. Pero quién A sabe, ver, ¿no? Puedes hacerlo, no hay prohibición de permiso, pero como se está desarrollando, está el Monte Tabor, está Almax, está la gasolinera, está la Arena Park, yo creo que más se va a empezar a desarrollar en el tema comercial o industrial, porque nadie quiere irse a vivir tan cerca de la industria. Que es entendible, Sí, ojo, sí, por sí, el sí. tema contaminación ambiental y todo lo demás, nadie quiere vivir tan cerca de la industria. Y la parte de vivienda está creciendo hacia atrás de Ciudad Celeste, que llega a Barranca. Sí. Ya, el área del country, Eso es residencial, Ciudad ajá, sí. Santiago, que están haciendo, todo eso. Oficinas, todo, Eso, todo, eso todo. va a ser enorme. Entonces, por ahí se va el sector vivienda y yo creo que el sector Conecta. por eso digo industrial, ni siquiera oficinas, industrial. Pero por eso están peleando para hacer la Aurora, la quieren cantonizar, pues justamente, Sí. ¿no? Porque Sí, porque es prácticamente gente de Guayaquil que está ahí, pues, ¿no? Entonces, es que la Aurora la quieren cantonizar porque tiene más población que la cabecera, pues. sí, claro que sí. Pero bueno, eso ya es un tema entre políticos. Sí, no, eso sí, totalmente de acuerdo, pero la quieren cantonizar desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Hace un rato hablamos acerca de lo que es los Sonet, los Sonet Plaza. Para el inversor, ¿cuánto es el retorno? Perdón. Hace El ROI. un tiempo hablamos sobre los Sonet Plaza. ¿Cuál es el ROI para un inversor ahí? Bueno, si es que estamos hablando en estas zonas de expansión, zonas de crecimiento, en temas de alquiler, no le llamamos ROI, sino se llama cap rate. Ok. ¿No? O sea, ¿cuánto tienes de rendimiento anual sobre la inversión inicial que hiciste? Entonces, eso se llama cap rate, ¿no? Entonces, si invierto $100,000 en este local comercial y a mí me da $12,000 netos al año, entonces quiere decir es la división entre 12,000 a 100,000. Entonces quiere decir que es un 12%. Aquí obviamente estamos, depende mucho del negocio, depende mucho también, como todo en la vida, ¿no? El residencial es muy diferente a lo comercial, o sea, el negocio inmobiliario, el comercial es muy diferente a lo que es industrial. Entonces hay marcas que te cierran a 10 años y te dicen, oye, el precio me lo baja, depende de la negociación, pues, ¿no? Entonces, el precio me lo baja y ahí vamos subiéndolo un 2-3% anual. Entonces, puede ser ese cap rate entre un 9, pero termina siendo de aquí a 10 años a un 12%, 13%, 14%, pues, ¿no? Dependiendo mucho de la negociación, eso, pues, ¿no? Y a esto también se le suma algo muy importante, que es la plusvalía. Pues. La plusvalía no es algo que lo vas a ver inmediato. O sea, digo, anualmente o mensualmente no lo vas a ver, pero sí es algo que repercute siempre también en tus finanzas, porque en tu balance, cada persona tenemos nuestro balance financiero, nuestro balance contable, y ese activo que estás comprando tiene un valor ahorita, pero después va a tener otro valor, pues, ¿no? Que se llama la plusvalía. Y esa plusvalía también es algo muy importante que debe de tener en cuenta mucho también el inversor. Lo cual yo me peleo siempre con los contadores por eso. ¿Por qué? ¿Qué te hacen? Porque en este país, en un país como el nuestro, yo sé que voy a ganar plusvalía, pero a mí no me conviene ponerlo en papel. Ujú. O sea, en libros. No me conviene. Porque en este Pero país, eso, obviamente, cuando... en un país como este, no, sí, la plusvalía la vas a ganar, eso sí, totalmente de acuerdo. Y el cap rate, entiendo lo del cap rate, que al fin y al cabo termina siendo un ROI a 10 años o a 8 años. Claro, así es. O sea, te hace recuperaciones Es largo. X, claro. Pero Es a largo plazo, el Sí. alquiler es a largo plazo. no, total. Bienes raíces a largo plazo. Aquí es donde viene. Entonces, claro, tú vienes y dices, el ROI es 8 años, sí, pero si ganaste 20% plusvalía, el ROI lo hiciste en 5. Le digo, bueno, sí y no. Es lo que yo siempre discuto y yo me peleo con los economistas y con los contadores. Me dicen, pero pues, Jorge, que el libro te costó 100, pero ya en 5 años en tus libros cuesta 150, sí, pero yo tengo que pagar impuestos sobre esa plusvalía, todos los activos, yo tengo que pagar impuestos sobre mis activos. Entonces, si tú me subes y me pones en libros eso, a mí me cuesta impuestos y eso es lo que nadie ve, porque a mí no me sirve de nada en libros versus mañana querer efectivizar ese libro. O sea, en una economía como la nuestra, que tú conoces los bancos como son. O sea, ¿a mí de qué me conviene? ¿A mí de qué me sirve? Tener
acciones, activos, lo que sea, en $500,000, si mañana al banco le digo, oiga, que sigue no, ya mire, espérese, vamos a hacer la avalúo, y tengo 6 meses de esa propiedad, y no me quieren dar a veces ni el 50% sobre la propiedad que yo tengo, ¿de qué me sirve ponerlo en libros? Déjala ahí, no, más que pago impuestos. Me suben los impuestos, entonces mi ROI ahora se alarga, mi cap rate se disminuye, porque si yo tengo un 12%, un 10% de cap rate, pero yo tengo que pagar un 25% de impuesto a la renta, sobre esa plusvalía me va a tirar abajo ese cap rate al 5%. Yo le digo, en libros no me muevas eso ahí, prefiero que siga y para que mi cap rate se mantenga, mi ROI por último ya lo tiré a eso, me lo pongo en la cabeza, pero ese es un tema que yo sí conozco mucha gente que invierte en bienes raíces y les digo, bueno, está bien, que son jóvenes, por eso digo, todo depende también de la edad en la que quieres invertir. Claro, así es. No, Todo depende. a tu edad, yo feliz de la vida me compro 10 casas. A mi edad no me compro nada. Porque a mí no me conviene. A mí no me sirve. O sea, porque yo digo, y es por el sistema financiero en el que vivimos. Ojo, no te hablo a nivel... En Estados Unidos, hermano, tú tienes 2 acciones de Amazon y eres multimillonario, pues. Aquí tienes 2 millones de acciones de la favorita y eres un pendejo, pues. ¿Por, O sea, ¿por qué invertiste ahí, bro? no, así valgan plata, es a lo que voy. Y te voy a dar, o sea, no importa el equivalente, si tú tienes $100 millones en acciones en cualquier empresa en los Estados Unidos, esos $100 millones es plata en el banco. Eso es plata en el banco mañana. Ojo, tú vas y le dices al banco, ¿cómo está, señores? Mire, tengo estas acciones por las cuales, uno, no pagas impuestos. Porque en los Estados Unidos no pagas impuestos sobre las acciones. ¿Ya? Porque no es dinero líquido, son acciones. Entonces, es lo justo. No tienen un valor absoluto, o sea, como para decir, no, pero este man tiene $100 millones. No, yo lo que tengo es 100 millones en acciones, pero en papel. O sea, yo no tengo los 100 millones en el banco. Entonces, tú no pagas impuestos a la renta sobre esas acciones. Pero si el día de mañana yo necesito liquidez, yo voy y las doy al banco, esos 100 millones de acciones, y el banco me da cuánto quiere, 80 millones, y usamos tus acciones de colateral al valor de hoy. Pero en cambio, en este país, tú tienes $100 millones en acciones, tienes que pagar impuestos sobre las acciones con la nueva ley que puso el caballero. Ahora tienes que pagar impuestos sobre esas acciones que tienes, que no es plata en el banco. Unas acciones que mañana pueden valer 0 y tienes que pagar impuestos sobre eso. Y donde vas al banco te dice, ¿y usted qué tiene para poner colateral acciones? No aceptamos. Eso no es plata para nosotros. Así te dicen, El tema de acciones, claro, así es. no te las aceptan. O sea, que usas acciones para usarlo como colateral para hacer un préstamo, para comprar otro activo, para comprar o para funcionar, temas de hermano, capital de imagínate trabajo, que, etcétera. Imagínate que tú tuvieses el día de mañana $10 millones en acciones de la favorita. Claro, es un activo. Es un activo financiero, pero es un activo, como Sí. si tuvieses... Tú vas al banco Como y que si ponla de tuvieses una colateral. casa o tuvieses X cosas. Ponla de colateral en el banco. Te cuento que no lo he intentado, pero Te van a decir creo que no. Es que te van a decir que no. ¿Sabes por qué? ¿Y si baja mañana? Chucha. O sea, eso es lo que te dice el banco aquí. Ah, pero el SRI te dice, oiga, págueme 2,5 millones. Porque usted tiene pues 10 millones de acciones. Pero si yo no tengo la plata. Entonces es una locura. Aquí el sistema fiscal, el sistema financiero y todo te jode tanto, loco, que ahuyenta, hermano, a veces. Sí, pero bueno, la gente igual no debe dejar de invertir. No. Sí. Considero que de igual manera tener un activo inmobiliario es importante. Ahí te obligan, Así diversifiques, porque no es que todos los pones un huevo sobre una te canasta. obligas a la trampa y en eso una es lo que me canasta, pues, ¿no? molesta. Te obliga a la trampa, el sistema. Sí, o sea, el nivel impositivo aquí en Ecuador sí es limitante, Sí. ¿ya? Pero también existen estrategias en donde no es el tema de evadir, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero sí estrategias financieras en donde puedes limitar ese tema impositivo Sí. por medio de bienes raíces. Pero aquí lo importante también es saber si es que es negocio o no es negocio. Y lo único que puedes comparar en si puede ser la tasa, el SP500 o inviertes afuera. Hay veces que sacas la plata, te van a cobrar el 5% de salida de divisas. O si inviertes acá en temas de pólizas a corto plazo, una alternativa más es en temas de bienes raíces. Y para muchos, considero yo que muchos inversores en donde tienen su plata ya tradicionalmente ahorrada o en pólizas a plazo fijo, que le dan una tasa ahorita del 5%, 6%, apostarle a bienes raíces considero que es estoy segurísimo que es una buena opción en diversificar su cartera de inversiones. Debería estar siempre en parte de su patrimonio realizar este tipo de inversiones en temas de patrimonio familiares, pues no es importante también hacerlo. Ahí es importante también combinar
combinar cuando tú tienes el dinero. Por ejemplo, aquí no me parece absurdo cuando tú combinas la póliza, haces el back-to-back, con ese back-to-back inviertes en una otro. propiedad, entonces el back-to-back solo es 4 puntos más de lo que te está pagando la póliza, por lo tanto no ganas en la póliza, pero solo pagas el 4% de interés sobre ese back-to-back, en el cual agarraste una propiedad que tal vez te puede dar un 8 de cap rate. Y ahí comienzas a y promediar. recuperas el 4, Claro. porque el 4 se lo pagas al back-to-back, pero el 4 te queda acá, entonces terminas teniendo una póliza con la que ganabas el 5, perdiste un punto, pero ahora tienes una póliza y tienes una propiedad. Entonces, Y promedias anualmente eso y te da una tasa que era la pero que tú ahora esperabas. pero ahora tienes dos bienes. Dos Ahora bienes, no solo así es. tienes la póliza, ahora tienes una póliza y una Y una propiedad. Así es. Y sigues ganando el 4% de tu inversión. Toda la inversión. Porque la póliza ya se quedó en 0, aunque la póliza esté... Pero antes me daba el 5, sí, ahora tienes el 4, pero ahora tienes 2 bienes. Ya no tienes 100.000, ahora tienes 200.000. Al 4, no 100.000 al 5. Ahora tienes 200.000 al 2 básicamente, porque es 100.000 nada más al 4. Pero y entonces te pones a elegir 100.000 al 5 es 5.000, 200.000 al 2 es 4.000, estoy perdiendo 1.000, pero ahora tengo el doble de... Entonces ahí es un paso inteligente que la gente sí debería aprender a hacer ese tipo de cosas. O sea, utilizar un recurso para solicitar un préstamo para adquirir un segundo recurso. Y la gente me va a decir, estás loco, si tienes la plata, ¿por qué vas a hacer? Porque eso es lo que debes de hacer. Claro, y eso es cultura financiera. Eso también, es pues, claro. cultura financiera. O sea, tú tienes 100.000 en una póliza, ok, quiero invertir 100.000, ahí tengo la póliza, ok, no la toques. Pide un back-to-back, te van a dar el 90% en 24 horas. Entonces te van a dar $90.000. Bueno, te van a dar el 90% del tiempo que la quieras, la plata y todo lo demás, pero te van a dar aproximadamente $90.000. Agarre los $90.000. Compre la propiedad. Póngala en alquiler. Pague ese préstamo con ese alquiler. Tienes todavía los 100.000 de la póliza, tienes la propiedad y solo tú estás pagando un 4% y calcúlale un 8% de cap rate a esa inversión que bien. has hecho. Entonces empiezas a... Y sí, es cultura financiera, es cuando la gente tiene que ponerse a pensar, preguntar. Hermano, a veces no hay ni que pagar por estos cursos, a veces tienes que preguntar. Siempre tienes que tener... Alguien tiene un conocido por ahí, hermano, que Sí. sepa de este tema. Alguien tiene un conocido que sabe de banca, que sabe de este tipo de cosas. Pregúntale, hermano, que no te dé vergüenza preguntar. No, la cosa es despertar la curiosidad también. pues, ¿no? Pregúntale cómo puedo hacer si tengo 20.000, 30.000, 50.000 y quiero invertir en una propiedad. ¿Qué hago con mis $50.000? No, si ya los tienes en el banco, ya tenlos ahí. Haz un back-to-back. Y tal cual también en Estados Unidos, bueno, y también aquí en Ecuador existen estas asesorías financieras, que algunas son buenas, otras medianamente, pero te enseñan a aplicar esto. Bueno, o también usan tus recursos para tener esta maniobra. Obviamente ellos cobran una comisión por eso, pero aplican lo mismo, pues, ¿no? En temas de diversificación, para diversificar tus patrimonios, para diversificar tu dinero en sí. pues. Aquí no Entonces, existen muchas. Aquí no existen muchos, Si más en existe Estados Unidos. uno o dos, será mucho, porque aquí la gente no confía. No, cuesta un poco eso. ¿Sabes quién deberían estar obligados a tener eso ahí? Y en los Estados Unidos y en todos los países, mejor dicho, en la gran mayoría de países primermundistas los tienen. Los deportistas y artistas. El saber manejar sus Claro, recursos. tienen empresas que le Claro, manejan. así es. El deportista ya, el basquetbolista, a veces que ganan 30, 40, 50 millones de dólares al año, tiene una compañía que le maneja todo. Y le dice, aquí te vas a ahorrar en impuestos, vamos a invertir en esto aquí, y el deportista... Y así mismo después también le echan la culpa, ¿no? Que me robó No, otra. sí, pero... Bueno, hay casos puntuales. Hay ¿no? casos puntuales que se han dado, eso en Así todo el es. mundo pasa, pero a lo que yo voy, por ejemplo, y tú ves deportistas, por eso es que los deportistas en los Estados Unidos terminan siendo empresarios, grandes empresarios. Shaquille O'Neal, pues, hermano, Shaquille O'Neal. Se dio su vida para poder ser policía, para poder ser ni sé cuánto, quiso hacer lo que le da la gana, pero ese tiene ni sé cuántas franquicias de Subway, tiene Dunkin' Donuts, Krispy Kremes, creo que tiene un montón de locales, Five Guys. Empezó a comprar franquicias, porque eso le dijeron, compra franquicias. Claro. Y ese man ahorita, es más, creo que es el número 1 de Papa John's o de Domino's, una pizzería. Tiene no sé cuántas franquicias. No, pero ha sabido diversificar bien sus inversiones. La empresa que le ha manejado todo esto. Por eso, nuevamente, ¿no? Entonces, y esta es la manera de los impuestos y cómo puedes bajar acá y hasta la obra social y esto. Entonces, el man se pasa haciendo todo eso perfecto y tiene todo diversificado con empresas expertas que
le aseguran eso. En cambio aquí los deportistas, pues, o sea, lo que hace el futbolista ecuatoriano, que es el que más gana como deportista, en Ecuador el que más gana es el futbolista, pues aquí lo que hace es que le compra una casa a la mamá, le compra una casa al primo, le compra una casa al hermano, le compra 7 carros a todos, tiene 3 familias, entonces no sé cuánto digo, y cree que va a ganar la misma plata de todo el mundo y se va a chupar, y pasa, y lo que ha pasado con jugadores de fútbol jóvenes que en toda la farra, en toda la huevada, pues han vivido desgracias. O sea, Lamentablemente. El último que acaba de fallecer en un accidente de tránsito, y el penúltimo a las 6 de la mañana borracho, y de repente termina su carrera futbolística y no tienen 2 putos reales. O algún accidente, o se le rompió una pierna. Yo qué voy a saber, pues cualquier cosa que te puede pasar como futbolista, digo yo, como ser humano, pues, ¿no? Cualquier cosa te puede suceder, lo que sea, hermano. Pero te cuento que no solamente en esas profesiones, también hay en otras. Puede ser un ingeniero, puede ser que donde te va muy bien, le pegaste el mejor contrato, pero te comiste la plata. Te dieron anticipo y te la comiste. Pero un contrato pepa, pues, ¿no? Que te dan. Y lo mismo, o sea, el tema es tener esas bases, ¿no? Y también saber controlar, tener también, porque es tema también ético, de valores, etcétera, donde debes también proyectar tu futuro, tu jubilación, pues, ¿no? Y desde ya tienes que hacerlo, pues. Sí, no, pero nuevamente, o sea, claro, lo que pasa es que uno calcula o piensa, porque en la tabla de Pareto la mayoría es así, ojo, no todos. Uno piensa que el profesional que ha ido a la universidad, el ingeniero, el arquitecto, el economista, lo que sea, no va a comerse la plata porque tiene una cultura que viene de estudios que le han por lo menos dicho, oye, no te comas la plata. Perfecto. Pero cuando tú te pones a pensar en el deportista ecuatoriano, en el futbolista, por decirte esto, de 100 te puedo nombrar a 3 o 4 que han ido a la universidad, pues. Lastimosamente, pana. Entonces, no tienen, nadie se los ha dicho. O sea, tampoco es culpa de ellos, ¿no? Sino que nadie se los explica. Y en los clubes, ¿no? Los clubes deportivos aquí no tienen, pues, asesores financieros, nada, No. pues. O sea, tome, está, vamos, ese carro, las cadenas. El contrato. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Pero nadie se los dice, tampoco es culpa de ellos, porque ellos lo ignoran, ¿no? Y lo único que ven es a los otros qué es lo que hacen y quieren ese Hacen lo carro y mismo, quieren el claro. carro más grande. Entonces, como ven a Messi que tiene una mansión, yo también quiero la mansión de Messi. Sí, pero Messi tiene 400 cojudos trabajando en la economía del banco. O sea, tienen 2 empresas que le manejan todo. Pues ese cojudo, ¿puedo usar la tarjeta? Sí, ya, ok. O sea, Y ahí viene el poder de delegar, ¿no? Claro. El saber delegar, ¿no? La persona confiable. Correcto. Conforme vas creciendo, vas teniendo más recursos o lidiar con más gente. Tú me decías lo del tema del celular, que ya me he llegado a 3.000. Llegas a un punto en donde ya tienes que saber delegar, porque si no, ya se vuelve incontrolable. Claro. Nosotros, por ejemplo, en mi negocio, en mi desarrolladora, llegamos a un punto en decir, hey, ya no puedo yo vender, yo ser el mismo vendedor, yo ser el asesor comercial, el tema El que sale en redes. el que hace el redes, el tema del mercadeo. Claro, el al que- principio el que lo está- puedes hacer, al pero ya principio- después no, al principio- no puedes, porque no es- terminas haciendo ninguna bien. Y es que es parte también de ser un desarrollador, ser un empresario. Tienes Claro. que saber de cada una de las cosas para Parte del después, crecimiento, ¿no? Ajá, y después, obviamente, ya comienzas a delegar de una buena manera. Ya después ya ves el tema si es que te da o no te da, pues resultados, Y es ¿no? parte del crecimiento. Y de Sí. repente vendrá alguna persona conocido que te hace una pregunta y tú en vez de delegar tienes el tiempo en ese momento y se lo explicas tú, ¿no? Por un tema de hacerlo más personal o porque lo conoces o lo que sea. Pero, sabes que mira, ya te expliqué yo ya, pero ya a partir de ahí ya mejor, aquí está el contacto de la gerente comercial. Así Ya, es. Sí, y ahí con ella, ¿no? Así es. Y en el hecho de delegar también tiene que ver bastante en cómo uno se es líder, ¿no? Así ¿Qué es es. ser líder para ti? Bueno, para mí ser líder es, llegas a un punto, considero yo, que primero saber por dónde pasó cada uno, cada persona en donde tú le estás delegando, saber su realidad y obviamente tener esa empatía, pues, ¿no? Aparte de eso, considero yo que ser líder no es lo mismo ser jefe, porque el jefe a lo mejor te ve el tema de cómo vamos hoy día, cómo vamos los rendimientos, qué tal cosa, o sea, te ve como un número más. Aquí yo considero que ser líder tiene que ver parte de ser un motivador
con tu ejemplo, con tu trabajo, que llegues temprano, que llegues a la hora tal, ¿no? Que vean también tu ejemplo de trabajador, pero a la vez también de enseñar, ¿no? De enseñar, que estás dispuesto a enseñar. Entonces, eso lo veo yo como parte de transformar un equipo como constructora, como desarrolladora, como empresa, para llegar a donde quieres llegar como meta. Entonces, considero que un líder debe tener esas condiciones, ¿no? Temas de transmitir tu conocimiento, temas también de no ver como que es un número más tu colaborador, Claro. pero también el tema de motivación también para mí es muy importante. Pero de ahí, bueno, sigo aprendiendo porque tenemos una meta clara ahorita que es seguir expandiendo nuestra marca comercial, nuestra marca de plaza comercial. Y bueno, me vendrán nuevos retos en donde voy a tener que liderar más personas. Ahorita Claro. lideramos 30 personas. Tenemos un plan estratégico de aquí a 1 año o 2 años aproximadamente, que vamos a crecer en cifras, esperemos que ya sean 8 cifras, y hacia allá vamos, ¿no? Y a ver qué reto nos depara. Ahora abriste el Lesone, la primera es la de La Joya. Sí, Esa es la primera. Comenzamos la construcción, pero Ujú. vendimos ya el 100%. Nosotros obviamente también tenemos participación dentro de la plaza. Ujú. Comenzamos la construcción recién el mes pasado. Ujú. Lo vamos a entregar en julio del próximo Ok. año. Y de ahí estamos ya en octubre. En el mes de octubre vamos a lanzar nuestra siguiente plaza de experiencias. Este octubre. Este octubre, así es. Así es. Nuestra siguiente plaza, que la entregamos de aquí a 24 meses, que es la plaza de experiencias que le había comentado, ¿En que va a dónde? estar al lado de Ah, Lozone ok, Plaza. ok. ¿Ya ¿No? está en Es preventa? conveniencia, experiencia, perdón. ¿Ya está en preventa o todavía no? No, en octubre. Lanzamos Desde las octubre. preventas Ah, desde ok. octubre, así es. Ahí lanzamos a las preventas y esto se va a llamar, entre las dos, se llama Lozone District. Ok. Distrito Lozone. Entonces, por allá vamos, de ahí nos vamos a expandir hacia también Vía Salitre, que es otra zona de expansión. Y bueno, nuestra meta final es realizar nuestro mall, pues, ¿no? Que se va a llamar Lozone Mall. Estamos todavía en busca Porque de se eso. viene un mall ahora, ¿no? En esa el zona, área de La claro. Joya, ¿no? Así Justamente, es. ¿no? Sí, así es. Justamente y calladitos. Anunciaron un mall, ¿no? Así es, anunciaron un mall. Nosotros no, por si acaso. Pero No, sí no, otra- no. Una de las Es el firmas más grupo grandes. Novis con Difare, si no Así me es, equivoco. Novis con Difare. Ahí se ve también donde apuntamos, la verdad apuntamos muy bien. Porque Sí, porque si ellos abren ahí es por algo. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, eso se dispara, ¿no? Se dispara en Correcto, temas totalmente de acuerdo. la tierra, el costo de la tierra va a comenzar a dispararse. Porque es como el molde del sol que lo vas a poner ahí, pues, ¿no? Porque anunciaron un mall, ¿no? Justamente Sí, que así van a es. abrir ahí, ¿no? El Sí, grupo sí, sí. Difare con Novi, si Así no me es, equivoco, así ¿no? es. Y eso obviamente también nos da aliento a que eso crece Claro. constantemente. Y porque que va a ser un apuntaste mall. al lugar correcto. Así pues, ¿no? es, que apuntamos como marca, como equipo de trabajo, un lugar, nuestro estudio de mercado nos dio, Claro. nos dio de que algo fue bien planificado, entonces vienen estas ya grandes marcas que ya están sumamente posicionadas a elevar el rendimiento de la zona. Ya viene un mall, nosotros somos un anti-mall, ¿no? Digo, somos plaza comercial, Claro. en donde brindamos conveniencia y experiencias, y todo eso va a crecer porque un mall lo que atrae también son negocios, ¿no? Totalmente. No hablo de negocios de locales comerciales, también negocios corporativos. Totalmente. Entonces es una zona que se va a volver un centro, prácticamente ya el centro, un centro de la Aurora y posiblemente un nuevo centro como lo fue el Mall del Sol, ¿no? Ahorita. Correcto, se va a convertir justamente en un centro empresarial esa parte, porque si ya pones el mall y tienes la plaza y lo que sea, todo eso te empieza a crecer y te da para un montón de negocios, oficinas, todo lo que quieren estarse, y es un centro Y comercial. el tema de vivienda también. Pues, ¿no? Ah, No sé si bueno, tú- vivienda ya tiene ahí todo. Sí, pero vivienda vertical. Vertical. Perdón, horizontal. Lo que sí sería es vivienda Vivienda vertical te es la podría. la que tendría que ya Claro, que no te existir. extrañe que Novis tiene un terreno al frente y te empieza a Puede construir ser. los edificios estos de suites, de Airbnb y Así todo lo es. demás para estar Así ahí ya, es, ¿no? Claro. Así es. Entonces, y las oportunidades van apareciendo. Y eso es lo que nosotros también vemos, ¿no? Y cada empresario tiene que ver qué oportunidades hay en el sector, de qué manera va a crecer. Nosotros tuvimos la visión hace 1 año y medio de invertir en esa zona, que sabíamos que se iba a venir grandes cosas. Y se le pegó, pues, ¿no? René, eso tiene que Y ahí ver- viene mucho, perdón que te interrumpa, ahí viene el tema del dicho de la suerte, ¿no? Ah, fue por suerte. No, fue porque buscamos la oportunidad, hicimos el intento, tomamos acción y listo, Ah. se pegó. Justo a eso quería llegar. Para eso hay que tener una mentalidad financiera, ¿no? Una mentalidad de crecimiento. Pero ¿cómo logramos desarrollar esta mentalidad? Ok, bueno, esta mentalidad yo considero que es parte mucho de que no cualquiera puede ser, primero, empresario o emprendedor, pues, ¿no? Porque
considero yo que el emprendedor, y yo considero que a ti te ha pasado mucho, ¿no? El tema de que es solitario, ¿no? A veces te quedas solo y dices, nadie me ayuda, emprendí y se fue a la M todo, pues, ¿no? El empresario, el emprendedor es solitario. Estás en el desierto prácticamente. Y ahí es cuando te forjas más para hacer, para cumplir tus metas. Porque al parecer no estás haciendo nada, pero al final sí estás sumándole un granito de arena a esa playa, Un ¿no? 1%. ¿Perdón? Un 1%. Sí, un 1%. Sí estás sumándole. Sí estás sumándole. Entonces, esa mentalidad, aunque no parezca que se está fortaleciendo, se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo en sí, pues, ¿no? Entonces, considero que ahí parte mucho el tema del emprendedor, ¿no? Creo que por ahí iba tu pregunta, ¿no? Sí, y dentro de esto, como tú indicabas, el desierto. ¿Cuáles se puede decir que el desierto vendría a ser los errores o fracasos que uno puede llegar a tener en el camino? ¿Has tenido alguno de ellos de cuál podemos aprender algo? Bueno, uno de ellos ha sido el calcular mal. En plena pandemia, lo que me pasó fue algo que para mí representa como un trofeo. Ok. Un trofeo. Fue el tema cuando pasó la pandemia, nosotros bajamos ventas un 70%, pues, ¿no? Un dolor fuerte. De ahí, 21 parece que se recuperábamos, ¿no? Recuperamos ciertas ventas en el 2021, pero hice un mal cálculo en temas de precios. No como desarrollador, sino como constructor. No calculé bien, hubo un mal control de costos, mi esposa estaba embarazada en esa época, mi primer hijo, y justamente antes de dar a luz, ella, la vi en una de estas edificaciones ayudándome, o sea, me pareció impresionante que no lo sé, bueno, para mí fue en sí como una especie de fracaso en donde, porque fracasé en no calcular bien, perdí plata, es como que si estaba cobrando dinero y estabas metiéndole un foso, a un hueco, pero tenías que quedar con el cliente si no te liquidaban las garantías, etcétera, pues, ¿no? Pero de ese ejemplo, yo, viendo el ejemplo obviamente de mi esposo, un trabajo familiar, un trabajo, la verdad, que me cautivó por parte de ella y por parte de como familia en sí que estábamos creando, me dio la altivez, o sea, la valentía de que esto no debe de parar. Pero cambié el concepto de constructora a inmobiliaria, ¿no? Porque dije, aquí ya no va más porque para mí esto es un poco, tengo que controlar mucho los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese ejemplo para mí como fracaso fue ideal para concretar el negocio que actualmente tenemos, pues, ¿no? O sea, Es la como fortaleza dice, en sí. por algún error que tienes, un fracaso que tienes, a veces puede ayudarte a impulsar. Claro, Bueno, ¿qué y te enseña? ya han existido muchos, ¿no? Y justamente fue una época en donde iba a nacer mi hijo y la verdad sí fue durísimo porque a veces no alcanzaba, pues, no alcanzaba para poder, no mantenerlo, sino más bien ciertas dificultades en donde tenía que pedir ayuda a familiares para poder tener papa para la casa, pues, ¿no? Y ahí sentí el verdadero valor familiar, ¿no? O sea, la verdadera necesidad. René, para terminar y concluir el podcast, ¿algún consejo o recomendación que les quisieras dar a las personas que quieren comenzar a invertir en el tema de desarrollo, en el tema de inmobiliarios? ¿O quisieran dedicarse a eso también? Bueno, para mí lo ideal es que las oportunidades existen. Somos un país que considero yo existen muchas oportunidades. El tema es que existe el miedo, como me comentaba Aníbal. El miedo existe. Pero yo soy como que un gran, tengo una mentalidad en donde tengo una mentalidad de riesgo, ¿no? Entonces, las oportunidades existen, hay donde invertir. La ciudad se expande, Guayaquil. Tú ves una persona en Quito y dice, ¿cómo está creciendo esto? ¿No? Tú me lo viste hace un momento. Las oportunidades es porque existen oportunidades. Hay buenas tasas, depende obviamente de la etapa de vida que cada uno desee invertir, pero las oportunidades hay. Entonces, esas oportunidades a veces no hay que dejarlas ir porque el tren no se va. El tren llega, pero se va, ¿no? Hay que ver cuándo regresa. Entonces, hay que tomar ese tren en algún momento. Y yo creo que tomar acción ahora es el mejor momento para cualquier persona que esté totalmente decidida. Muchas gracias, René. Así es. Quisiera concluir el podcast. Gracias, Gracias. Jorge. También agradecer a Furia, que estuvieron muy buenísimas Buenísimas, Gabrielito de hamburguesas. Furia, gracias, hermanitos queridos. Y no se olviden que